Muy bien, pues vamos a seguir con el libro del Apocalipsis, un libro interesante, complejo, y ya estamos a los tres cuartos del libro, y la última vez vimos el capítulo 15 del Apocalipsis, donde venían y se presentaban los 7 ángeles, cada uno con su copa. La copa, cada copa representa un juicio que iba a ser derramado sobre la tierra, y en esas copas se llaman las copas de ira, porque contienen la ira de Dios. Su santidad exige justicia. Y es verdad que en este mundo pues hablamos sobre todo del amor de Dios, y no se puede separar el amor de su justicia. Van juntos. Su santidad exige justicia. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 16 del Apocalipsis, y vamos a ver la lectura de forma animada, y así pues quizás con las imágenes podemos retener mejor lo que se ha leído. Muy bien, pues este es el capítulo que toca, el capítulo 16 del Apocalipsis, y nos parece a veces complicado humanamente pensar que Dios sea el que ejecute esos juicios que van a caer sobre la tierra. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas profecías, cientos de profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. Y todas se cumplieron, absolutamente todas. Y hay profecías que se cumplieron pues, en estos últimos años. Y esto nos da de pensar que lo que está escrito aún respecto al futuro, pues también se cumplirá a la letra. Para Dios, la historia de la humanidad ya está toda escrita. Desde el inicio, que lo tenemos en el libro del Génesis, hasta el Apocalipsis, el final de la historia de la humanidad. El diablo lo que intenta sobre todo es desacreditar los libros del Génesis y del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vemos que lo que quiere es que el ser humano no piense que el origen del ser humano viene de Dios, sino que provenimos de la evolución, por ejemplo, o de otras circunstancias. Y también quiere desacreditar el Apocalipsis, porque también quiere hacer pensar al hombre que el destino del mundo está en las manos del hombre. Pero realmente el destino del mundo está en las manos de Dios, y es Él quien tendrá la última palabra. Entonces, aquí respecto a estas 7 copas, no sé si os acordáis, en un principio había 7 sellos, en el último sello, cuando se abría, había dentro de ese último sello 7 toques de trompetas, en el cual ya eran juicios de Dios que iban cayendo sobre la tierra, y en el último toque de trompeta va incluido estas 7 copas de ira. Es decir, que hay plagas que se van repitiendo como con las trompetas, pero la intensidad aumenta. Es decir, es muchísimo más fuerte que con las trompetas. O sea, que a medida que vamos avanzando en el tiempo, los juicios de Dios que van cayendo sobre la tierra son muchísimo más fuertes. Por ejemplo, en las trompetas, en el capítulo 8, los juicios que cayeron sobre la tierra, bueno, hablo en el tiempo pasado, pero es algo que será futuro, afectaban a la tercera parte de la población, a la tercera parte del planeta. Pero ya cuando estamos aquí, hablando de las copas de la ira de Dios, cada copa tiene un alcance a nivel mundial. Es decir, ya no hay ningún país que se escapa, ningún pueblo que se escapa. Es algo mundial. Aunque te vayas a Australia, aunque te vayas donde te vayas, pues no hay salida. Aquí, en el capítulo 16, pues la primera copa, vemos que los ángeles ejecutan las órdenes de Dios. Ellos están al servicio de Dios, y a veces pues tenemos a ángeles pintados en cuadros de pintores donde se nos los presentan muy majos, muy angelitos. Dice, mira, parece un angelito. Pero realmente un ángel es un ser poderoso y que tiene la capacidad pues, de obedecer y de ejecutar un orden de Dios y de hacer desastres
a nivel de cataclismos y a nivel de destrucción impresionante. Porque hay ángeles distintos donde cada uno pues tienen funciones diferentes. Hay ángeles soldados, hay ángeles que guardan y custodian ciertas partes de la naturaleza y hay otros que son mensajeros que vienen y ministran a los hijos de Dios y vienen y les anuncian un mensaje de parte de Dios. Entonces, en la primera copa que se derrama, hizo que se sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, los que adoran su imagen. Entonces, si os acordáis, la última vez, en el capítulo 15, habíamos visto que a partir de ese momento, antes de que se ejecuten estas copas, ya no hay posibilidad para el ser humano de volverse a Dios. Es decir, que a partir de ahí ya no hay más gracia, ya no hay más salvación, ya no hay más evangelización, ya no se predica más el Evangelio. Directamente, el corazón de todos los seres humanos estará totalmente endurecido y no querrá saber absolutamente nada de Dios, a pesar de los juicios, a pesar de las plagas que caen encima. Aquí en la primera copa, cuando es derramada, reciben esta úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Es interesante de ver que aquí ya todos los que viven en la tierra tienen la marca de la bestia, el 666, que lo hemos estudiado en el pasado, o en la frente o en la mano, y es decir que todo aquel que recibe esa marca ya no tiene la capacidad de seguir a Dios, ya no tiene la capacidad de decir, uy, ¿en qué bando estoy? Mejor me cambio. Ya no tendrán esa capacidad. Pero en capítulos anteriores, por ejemplo en el capítulo 13, versículo 16, dice que hace que todos, a pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Eso es el anticristo lo que va a hacer. Pero solo 3 capítulos antes, el ser humano podía aún elegir ser marcado por la bestia o no ser marcado. Pero ahora estamos ya a un punto de la historia, y estamos llegando casi al final de la gran tribulación, donde ya el ser humano está sellado, está marcado. Ya no puede elegir, ya no puede decir, no, a mí esto no me interesa. En el 14, en el capítulo siguiente, versículos 9 al 11, dice, otro ángel, el tercero, los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Es decir, que los ángeles iban avisando al planeta, a los habitantes, porque aún tenían esa posibilidad de elegir, de marcarse o de no marcarse. Pero en este capítulo 16, en el que vemos hoy, ya no hay esa elección. Ya todos los habitantes del planeta son marcados. Aquí entonces la primera es una úlcera maligna y pestilente. No sé aquí si alguno ha tenido alguna vez una úlcera, pero según donde la tiene no puede ni dormir. O sea, te pongas como te pongas, eso duele muchísimo. Y esta es solo la primera copa. Y las úlceras, pues, ya también era una de las plagas que había recibido Egipto. Egipto había recibido 10 plagas de parte de Dios cuando tenía Egipto al pueblo de Israel esclavizado, y la forma de sacarlo del pueblo, al pueblo de Israel de Egipto, pues era enviando plagas sobre Egipto hasta que el faraón se decidiera soltar y liberar al pueblo de Israel. Es decir que esas plagas ya han pasado en la historia, en la época de Moisés, a nivel nacional, al nivel de un país. Pero luego, en un futuro, lo que pasó en la historia volverá a reproducirse, pero ya a nivel mundial. La segunda copa. La segunda copa es derramada sobre los mares, los océanos, sobre el Atlántico, en la playa del puerto de Sagunto. Y esto no es como con las trompetas,
Con las trompetas también se derramó sobre los mares, pero la tercera parte de los mares era contaminado. Pero aquí absolutamente todos los mares son contaminados. Y se transforma en sangre de cadáver, es decir, sangre coagulada. Entonces, nosotros que vivimos aquí en el puerto, los que vivimos en el puerto de Sagunto, yo que tengo el mar a la vista, ¿te imaginas ver la playa y sacas el líquido y es sangre coagulada? Es decir, que ya no hay más pescado, ya no puedes comer, ya no puedes ir al restaurante y decir, yo quiero un emperador. Se acabó. Ya no habrá más esa elección. Toda vida marina va a morir, absolutamente toda. En cualquier rincón de cualquier mar, de cualquier planeta. Aquí ya no es como en Egipto, que también el Nilo se transformó en sangre, pero solo era un río, y afectó solo una nación, pero aquí será a nivel mundial. La tercera copa es derramada sobre todos los ríos de agua dulce, sobre todas las fuentes, sobre toda agua no salada. Y aquí todas estas aguas se van a convertir en sangre. Ya no es sangre de cadáver, sino sangre normal. Pero da igual, o sea, el agua ya no será potable. Es decir, que a partir de ese momento ya solo no podrás comer ni pescado, sino que ya no habrá agua potable en la humanidad. Vayas donde vayas, no habrá ninguna fuente de agua potable. Todos los que tengan agua embotellada, que las conserven en las cavas, os haréis de oro si la vendéis en esta época. Y después de la tercera copa, hay un ángel que dice algo, es como un paréntesis. Después de la tercera copa, le dice este ángel a Dios, justo eres, oh santo, que eres y has sido porque has juzgado estas cosas. Y hablando de los humanos, dice, ellos derramaron sangre de santos y profetas, pues tú también les has dado a beber sangre, se lo merecen. Y parece violento, ¿no? De decir, oír eso, ¿no? Del ángel, le dice a Dios, bien hecho, toma ya, a los humanos, se merecen esto que les toca. Sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Entonces, desde la perspectiva del humano, cuando estamos aquí en la tierra y vemos una tal catástrofe, dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Dios es injusto. Pero desde la perspectiva del cielo, es un juicio totalmente justo. Es perfectamente correcto. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, lo recoge. Lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y toda la sangre que ha sido derramada de tantos mártires, de tantos profetas que han hablado en el nombre de Dios, que han sido ejecutados, martirizados, han sido miles de millones que han muerto a través de los siglos. Y eso Dios lo tiene en cuenta. Entonces, hay cosas que te pueden ocurrir en esta vida por ser cristiano, donde te pueden hacer de lado, donde te pueden hacer el bullying, donde pueden ocurrirte cosas, pues que sepas que Dios lo tiene todo en cuenta. Y Él te dice, mira la venganza, deja eso por mi cuenta, no hagas nada por tu cuenta, no tomes la justicia por tus propias manos, nunca, porque nuestra justicia no es justa. Dios es justo, sus juicios son justos. Yo si quiero hacer algo por mi propia justicia, o voy a ir más allá de lo que realmente la persona se merecía, o no le voy a dar bastante. Es decir, no voy a estar en un equilibrio correcto, pero Dios sí, Él es justo. Gracias. Entonces, choca de ver que el ángel diga esto, ¿no? Es justo. Y hoy en día, pues, cuando pasan catástrofes, cuando pasan inundaciones, cuando hay, pues esta semana en Haití, ¿no? Que ha habido un ciclón, el ciclón Mathieu, que arrasó con la isla, uno dice, bueno, pero si Dios existe, claro que existe, ahí está la prueba. Ahí está, en el terremoto, en el ciclón, y uno piensa, no, Dios es bueno, Él no puede ser. Pero ahí está su santidad, ahí está su justicia, y eso solo son un pequeño anticipo de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. ¿Quién ha visto la peli el día de mañana? ¿Habéis visto?
Pues eso es una película Pinocho, en comparación con lo que realmente va a ocurrir en el planeta. Es decir, que hayan tratado de representar el fin del mundo y uno ve la peli y dice, wow, qué peliculón, el mundo se va a acabar. Pero os aseguro que ningún cineasta ha sido capaz de representar todavía hoy en día lo que está descrito aquí en el Apocalipsis. Que a lo mejor se necesitaría un presupuesto bárbaro para representar el Apocalipsis con todo detalle y encima en 3D, ¿no? Pues aquí el ángel es eso, ¿no? Dice, tú eres justo, oh Dios. Y este ángel, el texto aquí que se me tuerce, este ángel, ¿de dónde salió? El ángel de las aguas. Era el ángel de las aguas. Entonces hay un ángel de las aguas que está ahí. Y ese ángel pues es el que derramó esa copa sobre el mar. Y en el Apocalipsis, ¿os acordáis de que había ángeles que custodiaban los vientos? Había 4 ángeles que custodiaban pues, los 4 vientos. Pues hay ángeles de los vientos. Hay ángel del fuego. Habíamos leído también que uno salía del altar, ¡pum!, con fuego. Y fue hoy leyendo que me sobresaltó así, digo, madre mía, si en los elementos naturales, detrás de todo lo que se mueve, está Dios. Detrás de todo lo que se mueve están los ángeles obedeciendo y ejecutando las órdenes de Dios. Entonces, se te dice, no, pero si Dios es real, ¿por qué permite esto? Esa catástrofe, porque Él es justo. Y si miras bien, las naciones que fundaron su país sobre los principios bíblicos son países que han prosperado, que han ido hacia adelante. Los países que han fundado o entregado su país al enemigo, al diablo, o que están con brujería, les vienen muchas de estas catástrofes naturales, pero que realmente son fuerzas invisibles que están ahí removiendo absolutamente todo. O sea, no hay ninguna catástrofe, ningún terremoto que a Dios se le escape, que Él no esté al tanto de lo que está ocurriendo. Él está ahí pendiente y es algo voluntario, porque Él es justo, Él es santo. Su santidad exige que haya esa justicia. Había un mensaje que recibí, se lo hice escuchar a Benja esta semana, de que había una alarma de una voz profética que decía que Dios no iba a venir a buscar a la iglesia porque aún la iglesia no está preparada para el rapto. Y no se trata de que la iglesia esté lista o no. Está escrito en los evangelios que nadie sabe el día y la hora, pero el Padre sí lo sabe. O sea, esté como esté la iglesia, Dios va a venir y se va a llevar a los que se mantienen ahí, a los que son fieles, a los suyos. Si hubiera esperado que en la época de Noé se convirtieran más personas, no hubiera habido diluvio. Pero cuando era el momento, la mano de Dios cerró el arca, se salvaron 8 y murieron miles y miles de personas bajo el diluvio. Es decir, Dios tiene sus tiempos precisos y Él va a ejecutar lo que Él ya tiene previsto, porque ya todo está escrito. Ahora es a nosotros el poder cambiar nuestro destino, de poder poner nuestras cuentas en orden delante de Dios, si es que aún pues estamos entre Pinto y Valdemoro. Entonces, son justos y Dios pues tampoco actúa por capricho. No es un Dios caprichoso, sino que es justo. El mundo, pues, el corazón del hombre piensa de continuo en el mal, aborrece la verdad. Aborrece la verdad. Los que se emborrachan, pues dicen, tú, colega, ven. Y si tú no te emborrachas con ellos, tú eres un bicho raro. Dice, ¿y este? Emborráchate con nosotros, hombre. ¿Por qué? Porque así se sentirán menos culpables. Dirán, vale, hacemos todos parte del mismo clan. Ahora, si tú te mantienes firme, dicen, no, yo lo siento, no voy a participar de esto. Se juntan, te critican, porque aborrecen la verdad. Y Jesús lo ha dicho. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también, a los seguidores de Jesús también. Tenemos que ser luz, testimonio, ahí donde Él nos ha puesto a cada uno. Y si realmente ahí donde estamos no molestamos a nadie, pues tenemos que mirar
qué es lo que no funciona en nuestra vida. Quiere decir que a lo mejor nos estamos acoplando al modo de vivir de nuestros colegas, de nuestro entorno, para que nos dejen tranquilos. En Dios no existe el cristianismo agente secreto. Tenemos que ser luz. Tenemos que brillar ahí donde Él nos ha puesto. La cuarta copa es derramada sobre el sol. Mira tú ya el poder de estos ángeles, que el sol no alcanza al ángel, no le hace ningún daño al ángel. Él va hasta el sol y derrama su copa. Y eso hace que los rayos del sol abrasen a la humanidad, a los humanos. Y eso hoy en día vemos de nuevo pues un pequeño matiz de lo que va a ser luego a nivel mundial. No sé si habremos oído de la capa de ozono. La capa de ozono pues nos protege justamente de los rayos solares. Pues hay algunos agujeritos, para aquí y para allá, en la capa de ozono, por la Patagonia, por ejemplo. Pues allí los pastores, los rebaños, están todos casi ciegos por causa de la luminosidad que cae ahí. Hay sitios y hay puntos en el mundo donde no puedes salir a la calle. Tienes que meter protector 50, la bufanda, el casco de moto, porque si no te van a diagnosticar cáncer de piel. Y bueno, yo recuerdo a mi madre cuando íbamos a la playa, poneros crema, que este año han dicho en las noticias que el sol es muy malo. Y yo siempre pensaba, si cada año me viene con el mismo cuento, lo dice adrede para que yo me ponga crema. Pero hoy en día me doy cuenta que efectivamente cada año el sol es más malo. Bueno, él no, pero se está deteriorando las cosas y efectivamente el sol que hacía este año, en primavera, es el sol que corresponde a agosto en otros años. El ozono pues sirve para cuando lleguen los rayos del sol, pues se repartan los rayos de forma a que vaya calentando todo el globo terráqueo de forma equilibrada, normal. Pero al haber esos agujeros, ahí donde pasa, va derechito el rayo. No se esparce, no se reparte. Y por eso hace tanto daño. Pues en los tiempos finales, yo creo que no habrá ni ozono. Y por eso el sol va a hacer esos males. La quinta copa es derramada directamente sobre el trono de la bestia, donde está y reside el anticristo. Es decir, que él aquí en la tierra va a tener un lugar geográfico, físico, donde él está sentado, donde desde ahí está mandando a la humanidad a través de su dictadura impuesta, pues una copa dedicada solo para él y para todos sus súbditos. ¿Y cuál es la reacción? Pues que van a blasfemar, que estará totalmente en contra de Dios, habrá una reacción totalmente en contra y van a sufrir también lo suyo de parte de Dios. Y en la sexta copa, pues aquí hay una escena interesante. En esa escena tenemos ahí a la supuesta trinidad satánica, el dragón, el anticristo y el falso profeta, y nos dice que de ellos, de su boca, salen 3 espíritus en forma de rana, que salen para engañar a los reyes y a los gobernantes de la tierra. Salen de la boca. Es decir, que hay cosas que se mueven cuando tú hablas, cuando tú profieres maldición o cuando profieres bendición. Y tendrán la capacidad, estos demonios, de convencer a todos los reyes, a todos los gobernantes de todos los países del mundo, de reunirse en el punto estratégico, en el valle Megiddo, es decir, donde está actualmente el río Éufrates, en Irak. Y allí el ser humano va a organizar una guerra que podemos hablar de última guerra mundial, donde se van a reunir todos los armamentos, todo absolutamente, y van a pelear contra Dios. Entonces, vemos el engaño, donde el ser humano dice, ahora vamos a juntar todas nuestras armas y vamos a ganar. Pero en la Biblia dice que es el día del Dios Todopoderoso, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová.
Entonces, ¿quién está realmente al control de todo? Es Dios. Entonces, siempre cuando bajamos al planeta Tierra, el ser humano le da la sensación que organiza su vida, que hace lo que le da la gana. Yo soy libre, yo vivo mi vida, pero desde el punto de vista de Dios, es Él que está manejando todo el cuadro. Es Él que los reúne a ese sitio. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren pelear o guerrear así contra Cristo? Porque quieren impedir la segunda venida de Cristo. El papel del diablo en todo el tiempo ha sido querer impedir que Cristo vuelva a la tierra. Porque sabe que cuando Él vuelva, ha firmado su final. Él va a terminar. No eternamente, o sea, sí, tendrá un final triste por la eternidad, pero ya no podrá reinar cuando venga Cristo. En Apocalipsis 13 se nos habla del falso profeta que habla como dragón. Es decir, que el falso profeta y el anticristo estarán tan impregnados del mismo diablo que hablarán como él y que por su boca tendrán esa capacidad de engañar a todas las naciones. Hoy en día podemos pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden engañar así a tanta gente? ¿Sabes? Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, por la boca, Hitler engañó a más de 85 millones de alemanes y les prometió que él iba a instaurar el milenio y que los alemanes iban a recuperar su identidad como nación. Y le creyeron. ¿Cómo puede creer eso? Pues si un solo personaje ha sido capaz de manipular a tanta gente, haciéndoles creer que esa nación iba a gobernar el mundo, ¿qué no será cuando ya el mundo estará sellado con la marca de la bestia, es decir, con la incapacidad de poder decidir por sí mismos, y además, detrás de ello, toda una fuerza demoníaca, satánica, que va justamente a manipular absolutamente? Vamos a ver justo un poco el tema de los demonios. En Lucas 8, versículo 26, Lucas 8, versículo 26 dice que navegaron hacia la región de los Gerasenos, que está opuesto de Galilea, y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Pues con el David, con mi hijo pequeño, cuando habíamos leído un texto de un endemoniado, él me preguntó, ¿y cómo pueden ser tantos ahí dentro, en un cuerpo? Porque son seres espirituales. Demonio significa en su origen ser inteligente. Es decir, que piensan, maquinan, tienen una voluntad propia, aunque obedecen las órdenes de la jerarquía que está arriba. Entonces, este que tenía demonios, desde hacía mucho tiempo, no se ponía vestido, ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Y cuando da detalles, la Biblia siempre es por algo. Cuando el Espíritu Santo permite que ciertas cosas estén ahí escritas, es porque es información que es valiosa para nosotros. Vemos que los demonios lo que quieren es la destrucción absoluta del ser humano. Aquí, con este ser humano, con este hombre, no tenía ya ningún tipo de dignidad. No tenía ni vestido, no tenía ropa, por así decir. Andaba desnudo. Dice que hacía mucho tiempo que ya no vivía en casa. Entonces, también la meta de los demonios es la destrucción de las familias. La meta de ellos es a la juventud hacerle creer, tú pírate de casa, porque va a vivir mejor, va a estar libre, va a poder hacer lo que tú quieras. Está el demonio detrás de esto. Y un joven piensa que lo está pensando él y dice, "Buah, yo voy a vivir mi vida, hago mi trabajo, mi sueldo, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer". Y vemos el origen de la rebeldía que está ahí, la que hubo en el mismo diablo desde el principio. ¿Y dónde estaba este personaje? Entre los sepulcros, en los cementerios. Por ahí residen mucho más cómodamente los demonios que no viven en cuerpos.
muchas misas satánicas, muchos ritos. ¿Dónde se hacen? Mayormente en los cementerios. No verás nunca en un ritual satánico dentro de una iglesia cristiana. Bueno, si es cristiana de verdad. Cuando ve a Jesús, este endemoniado dice que da alaridos, da gritos. Y dice, te ruego, Hijo de Dios del Altísimo, que no me atormentes. Es decir, que reconocen a Jesús. Lo reconocen. Sabía quién era Él. Los demonios saben cómo va nuestra fe. Sabe cómo va nuestro caminar con Dios. Entonces, había cerca de Alcoy una persona que se había manifestado ahí, un demonio, y oraron por él y no fueron capaces de echar fuera el demonio. Y sabían que había una persona asiática que se la pasaba orando, ayunando, buscando a Dios. Y dijeron, pues tenemos que llamarlo. Y lo fueron a buscar al monte. Y cuando llega, el endemoniado lo ve y grita, el chino no, el chino no. Y no hizo falta ni que ore esta persona, ¿sabes? Y de ahí salió todo, absolutamente todo. Ellos saben reconocer quiénes son fieles a Dios y quiénes no. Si tú no eres fiel a Dios, si vives con pecado encubierto, mejor no te metas a orar por liberación por nadie. Que lo que van a hacer es cambiar de casa. Dice, pues desde aquí me vengo contigo. Este personaje dice que hacía mucho tiempo que andaba así. Estaba atado con cadenas, con grillos, y rompía hasta las cadenas. Es decir, tiene una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Y esto pues, cuando, no sé si habéis visto los faquires, ¿no? Que se sienten ahí encima de los clavos. Y dice, wow, qué capacidad, no se pincha. ¿Pero tú crees que eso es natural? Eso es demoníaco. Es un origen demoníaco. O que te cogen una espada, ¿no? Y te la atraviesas de un lado a otro. Y por aquí, y te sale por ahí. Es todo poder satánico. Porque él lo que hace pues es entretener. Es querer impresionar. Pero Dios no hace eso con su poder. Él no vende su poder a mercaderes para que se enriquezcan con eso. Aquí, este endemoniado, pues Jesús le pregunta y dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión, porque habían entrado muchos en él. Y Jesús hizo la pregunta directamente al jefe de la cuadrilla de los demonios que estaba en este hombre. Y fue el jefazo de todos los demonios que había en él que respondió. No fue el hombre como persona. Y Legión, pues claro, respondió en términos romanos, porque estaba en un contexto donde Israel estaba invadida, ¿no?, por los romanos. Entonces, buscando, ¿sabéis cuánto es una legión de soldados? 6.000. 6.000 soldados. Entonces, esa era la cantidad de demonios que tenía este personaje. Entonces, si tú empiezas a expulsarlo de uno en uno, tienes para años. Y por eso gritaron cuando vieron a Jesús, porque él con solo una orden, una palabra, los echó a todos a perder. Bueno, se perdió el jamón ibérico, ¿no? Porque se fueron, los envió a un hato de cerdos y los cerdos se tiraron por un despeñadero y por eso, pues, bueno, no por eso, sino que a los judíos no les gusta el jamón. Estos demonios, pues, le mandan a Jesús que no les tira al abismo y entonces les hizo caso y los tiró a los demonios, a los cerdos. Cada vez que Jesús les concede algo que piden es porque es para su propia perdición. No es que Dios responda queriendo hacer un favor a un demonio, ¿vale? Entonces, vamos a ver otro texto y con esto vamos a terminar. En Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículos 24 al 26.
cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice, regresaré a mi casa, de donde salí. Entonces, hay que ser consciente de eso, ¿no? Te liberas una vez, han orado por ti, tenías un demoniete, se fue, y luego dices, bueno, pues ahora vivo mi vida, ya me siento mejor, ya no tengo nada que me atormenta la mente, ni físicamente hasta me siento mejor. Pero el demonio se va por ahí a dar una vuelta, se va por la feria, la playa, pero luego vuelve a vigilar, vuelve a controlar cómo está tu vida. Si se va, le gusta volver, no sé por qué, tiene esa manía de volver al mismo sitio. Dice que aquí que al regresar la haya barrida y adornada, es decir, ese cuerpo está vacío, no hay ningún espíritu, no hay ningún demonio, es una persona que ha sido liberada, pero tampoco hay un compromiso con Dios. Esa persona no se ha decidido en seguir a Cristo. Y desgraciadamente es así. Si tú quieres ser libre del tormento del diablo, tienes que comprometerte en seguir a Cristo. Si no, más vale que sigas como estás. Porque te aseguro que si simulas o quieres quitarte todos esos bichos de encima y luego no seguir a Dios, va a ser peor lo que te va a venir. Entonces dice aquí el espíritu que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo. O sea que dentro de los espíritus hay escalas de maldad. Los hay malos y los hay muy, muy, muy malos. No hay ninguno bueno. Todos son malos y algunos malísimos. Entonces, ¿por qué tiene que ir a buscar a otros 7? Porque él ya fácilmente ya no va a poder volver a entrar en ese cuerpo, porque ya ha sido barrido, ya ha sido echado fuera, y tiene que volver con más fuerza. Y entonces, con otros compañeros suyos, pues van y ¡boom! ¿Por qué? Porque esa persona no quiso saber nada de Cristo. Y van y se meten ahí dentro. Allí en Suiza nos había pasado una experiencia que la tendré siempre grabada. Era una colega del trabajo que andaba en brujería y a veces, pues nada, la mirada se le volvía blanca, no veía ya ni los ojos, y quería ser libre de ese tormento. Y con un amigo, pues estuvimos ahí orando por ella, explicándole el plan de salvación, y dijo, sí, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero seguirlo. Y en varias horas, orando, tirando de todo, yo estaba más bien de apoyo, pero fue libre, totalmente libre esa muchacha, totalmente libre. Y luego hemos dicho, bueno, pues ahora tienes que comprometerte a seguir a Cristo, para que sea Él que llene ese espacio en tu vida, en tu corazón. Y se nos rió en la cara. Dijo, ja, ¿qué dices? Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero seguir mi vida, pero no quiero saber nada ni del diablo ni de Dios. No quiero saber nada de nadie, que me dejen en paz. Yo quiero vivir mi vida. Y ya está. Y claro, le hemos dicho, pero desgraciada. No sabe lo que hace. Le hemos enseñado este texto. Y a ella le daba igual. Le dice, no, si yo no quiero que entren, no entran. Si no tienes a Cristo, que sepas que ya no se trata ni de tu voluntad. Se pasean y como tienen esas gafas de rayos X, dice, uy, aquí está vacío, aquí tengo sitio. ¿Qué pasó? Pues unas 2 semanas más tarde, yo vi en las noticias del periódico, en las necrológicas, ¿no? Que se había suicidado. La encontraron ahorcada en su piso. Y la policía hizo toda una encuesta y no pudieron saber ni los motivos ni qué es lo que había pasado ahí. Nosotros sí sabíamos lo que había pasado. Pero como la policía no entiende tanto de lo que ocurre en el mundo espiritual, pero son realidades, son cosas que pasan. Nosotros podemos ver las cosas así, con los ojos de la vista, o podemos discernirla también espiritualmente. ¿Y qué es lo que te va a proteger del mundo demoníaco? Solo la santidad.
solo la santidad. El vivir apartado para Dios. Que se está enganchado a, yo qué sé, a la pornografía. Está ahí con la pantallita, uno pasa por ahí, tú no lo ves, pero él a ti sí. Dice, ahí va, es una puerta abierta. Eso les da acceso, les da permiso de meterse en ti, el pecado. Y luego dices, ay, perdón Señor, perdón, he pecado, y te flagelas. Pero resulta que lo que ellos hacen es, crean una adicción. Y hacen que repitas y repitas. Y aunque pidas perdón, vienes a ser esclavo. Y eso va a ir a más. Cada vez va a degenerar más y más. Y ya no será solo eso, sino serán más pecados. Y entonces serán más entradas a más demonios. Y la meta del diablo es robar, matar y destruir. Acabar con las vidas. Ese es su papel. Entonces, en los tiempos apocalípticos, cuando salen esos tres espíritus en forma de rana, y la rana es un animal inmundo, según el Antiguo Testamento. O sea, hay animales representados que son inmundos, que son representación de demonios. Este mundo va a llegar a un nivel que va a estar tan gobernado por el diablo, por todas sus huestes de maldad, que el ser humano no tendrá ya ni la capacidad de poder decidir. Hoy en día, el diablo es llamado el príncipe de este mundo. Es decir, que es él que maneja bastante el bacalao aquí. Pero aún el ser humano tiene esa capacidad de tomar una decisión. Si tú aún no te has comprometido con Dios, ¿no? Sientes que eres buena persona, ruega y pide a Dios que te dé convicción de pecado. Porque solo Él lo puede hacer. Tú no puedes ni mejorarte, y no es con una oración de fe que te va a hacer salvo. Es si estás convencido por su Espíritu Santo de que eres pecador. Y que hay ese compromiso, decir, Señor, yo te voy a seguir, con todas las consecuencias. Y si vivimos en santidad, si vivimos en obediencia, honrándolo en todo, eso nos protegerá absolutamente de cualquier ataque del enemigo. En Santiago está escrito que podemos resistir al enemigo. No es a nosotros de ir a la caza ni ir a buscarlo, sino que cuando viene y nos ataca, resistir. Y Él huirá de vosotros. Él anda como león rugiente, porque le encanta desayunarse los cristianos la mostaza. Anda alrededor a ver a quién devorar. Y sabes, la naturaleza del león, él no caza, es la leona la que caza. El león lo que hace es asustar, rugir. Y es lo que él quiere, venir y asustarte, rugir, para que reacciones con miedo, para que ya no pongas tu mirada de fe en Dios, para que actúes a tu manera. Y ahí cometemos errores y le damos acceso, ¿no? Entonces, si no eres cristiano, decídete, porque corren tiempos malos. A veces pensamos que tenemos toda la vida y, ¿sabes? No sé, todos pensamos que vamos a morir, ¿sabes cómo? Tranquilos, en nuestra cama, con la horchata, rodeados de la familia, que vamos a poder despedirnos de cada uno. Hasta luego, hijo mío, ya nos veremos en el más allá. Pero la mayoría de las muertes son horribles, con enfermedades horribles, con muchísimo sufrimiento. Hay muchas muertes que vienen de pronto y porrazo, por accidente, por lo que sea. Y por eso está escrito en la Biblia que hoy es el día de salvación. El mañana no nos pertenece. Entonces, si tu conciencia no está en paz, haz y determínate ya de una vez por Dios, porque ¿de qué te vale vivir unos años más de espaldas a Dios y perderte toda una eternidad en el infierno? Y si somos cristianos, pues si hay alguna área en nuestra vida donde tenemos adicción, que no llegamos a salir del círculo vicioso, debe haber una determinación, un compromiso de nuestra parte, confesarlo a Dios. Y arrepentirse significa abandonar ese pecado.
y vivir en santidad. Y sabes, Dios siempre muestra la salida, siempre va a dar las fuerzas que uno necesita para vivir en victoria. Él nos ha dado las herramientas. Que el Señor los bendiga.